Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Fuertes señalamientos a la clase política nacional, respaldo a la Maxi y la omnipresencia de una crisis postelectoral aún no resuelta son algunos señalamientos que la Conferencia Episcopal Hondureña puso en el debate nacional en un comunicado divulgado el viernes anterior. El reproche eclesial se refiere al estancamiento del diálogo político que desde el 23 de abril anterior, en que Igor Garafulik, mediador de Naciones Unidas, anunció que quedaban en suspenso los acercamientos entre el gobierno y la oposición, un plus que acumula insatisfacción social, advierte la jerarquía católica hondureña. Sin embargo, tanto el gobierno como los empresarios organizados han pedido más equilibrio en las apreciaciones de la Conferencia Episcopal, ya que se deben considerar con equidad todas las posiciones para que los acuerdos puedan avanzar y no se debiliten en el país. En el ámbito político, la conferencia señala que a 6 meses de las elecciones generales de noviembre no se debe caer en el error de pensar que el país ha entrado en una etapa de normalidad o tranquilidad y que la crisis ha sido superada, por lo que aboga porque se impulsen otros espacios donde se escuche y participe la población por medio del plebiscito, referéndum y la consulta ciudadana, con los que se pudo evitar anticuerpos en temas como la reelección que hoy alimenta la crisis política institucional. Sobre el tópico, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Guy de Pierrefou, abogó por legitimar la reelección presidencial y devolver legitimidad al proceso de reelección presidencial. Para David Chávez, diputado del Partido Nacional, una Asamblea Nacional Constituyente encierra graves peligros, pues será una ventana a fin de legitimar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. El parlamentario considera importante advertir al pueblo hondureño sobre los peligros e incertidumbres de una Asamblea Nacional Constituyente. Señaló sin precisar la magnitud de eventuales riesgos. Fernando Anduray, dirigente de la Enseña con la Estrella Solitaria, considera que el comunicado de la Iglesia Católica solo critica al gobierno al no reparar en el compromiso de buscar una salida a la crisis política y ni a las acciones que desde el Estado se ejecutan para llevar bienestar y tranquilidad al país. No hay imparcialidad y tampoco se ofrecen soluciones a los problemas, concluyó Anduray al ser consultado sobre el tema. Proclive a que el diálogo político logre avanzar, se pronunció Yuri Sabas, diputado del Partido Liberal en el Congreso Nacional. El parlamentario subrayó que ha sido Luis Zelaya, expresidenciable y titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el primero en pedir un diálogo porque se debe reconocer que no se puede seguir en la división. Se debe reconocer que la Cámara Legislativa no aprobó la segunda vuelta, tal cual lo solicitado en su momento por la bancada liberal. Si hubiese habido una segunda vuelta, no estuviésemos en ese problema, concluyó el parlamentario del sur del país. Para la entrevista, Kimberly Espinosa e Ivette Bulnes. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Saludo al abogado Fernando Anduray, que es uno de los panelistas de esta mañana. Buenos días, don Fernando. Gracias, Raúl. Es un placer saludarle y estar aquí acompañado de electos amigos. Esperamos que este programa sea fructífero y positivo para el pueblo hondureño y por supuesto que Dios esté con el pueblo hondureño este día. A orar y a clamarle a Dios por sabiduría y por paz en cada hogar de Honduras. Gracias al abogado Fernando Anduray por estar con nosotros. Recientemente el Congreso Nacional, encabezado por el doctor Mauricio Oliva, ha determinado que la presea más alta que otorga el Congreso de Honduras, Gran Cruz Placa de Oro, será entregada al abogado José Osvaldo Ramos Soto por su gran trayectoria, no solo en el Congreso Nacional, sino en la universidad, en la Corte Suprema y en varios sectores donde el abogado se ha desempeñado. Bienvenido, abogado, y lo felicito. Muchas gracias, licenciado don José Raúl Valladares, por la invitación a comparecer a este plató que usted con tanta sapiencia, ponderación y ecuanimidad conduce todos los días para debatir en torno a un tema fundamental de actualidad en la vida del país y acompañado de connotados amigos con los cuales hemos departido durante largo tiempo sobre temas heterogéneos de la vida nacional. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias, abogado. El doctor Ernesto Paz Aguilar es canciller de la República, también con nosotros. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Raúl.
y el abogado Eduardo Martel, que es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Buenos días, mi querido amigo Raúl Valladares, dilectos maestros de la Facultad de Derecho. Un verdadero placer estar aquí para dialogar sobre este importante tema en relación con la problemática nacional. Sí. ¿Cómo se califica el planteamiento expuesto de parte de la Iglesia en el comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras, doctor Paz? Hemos analizado cuidadosamente este documento, que de una institución como la Iglesia Católica siempre son documentos esclarecedores, son documentos reposados, producto de la reflexión de los obispos de Honduras. En fin, yo pienso de que cuando la Iglesia habla la conciencia histórica de nuestro pueblo, y lo que he sacado en limpio de ese documento es que la Iglesia nos indica una hoja de ruta para resolver esta crisis político-electoral de nuestro país, y recomienda sin rodeos la aplicación de mecanismos de la democracia directa, como es el plebiscito y el referéndum, para que pueda desembocar en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Abogado Ramos, ¿qué piensa usted de esto? Yo siempre he creído que en nuestro país la Iglesia Católica ha jugado un rol preponderante en la vida nacional como conductora y orientadora de las ideas morales hacia nuestro pueblo. Desde que los españoles vinieron, después de que Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje en 1502 llegó a la costa de Honduras, a Guananí o Bonacá, y celebró la primera misa, vinieron los curas españoles a catequizar, decían, a los indígenas. Y eso se mantuvo hasta el día de hoy. Es importante subrayar, yo lo deseo tarjar esta mañana, que todavía cuando el 15 de septiembre de 1821 se declaró a Centroamérica independiente por parte de los 5 países en la ciudad de Guatemala, cuando se aprueba la primera Constitución Federal de 1824, se establece la separación de la Iglesia y del Estado, dando Paulo, desde luego, como corolario y ergo a el Estado laico. Y eso se ha mantenido hasta en la actual Constitución, que es la 13ª, en el decreto 131 del 11 de enero de 1982. Hemos sido un Estado laico. La Iglesia Católica, yo soy católico, apostólico y romano, pero ha venido perdiendo feligresía. Las iglesias protestantes, la iglesia evangélica, ha venido creciendo, y la propia iglesia ecuménica ha tenido problemas. El advenimiento del Papa polaco, Karol Wojtyła, le insufló fortaleza a la iglesia, y el actual Papa argentino ha continuado con esta situación. Pero indudablemente usted me pregunta sobre un planteamiento de los obispos de Honduras. Yo respeto en su justa dimensión y en su perspectiva correcta lo que ellos dicen. Sin embargo, me parece que es un poco sesgado el análisis, porque tienen que entender la situación que ha vivido el país en los últimos años, y que no es independiente de las cosas que están sucediendo en toda la ecúmene civilizada. Y no, yo creo que hay algunas falencias actualmente en la administración del Estado, producto y resultado de los problemas seculares que hemos tenido. No obstante, estamos trabajando en eso. Ahora, el corolario del mensaje de los obispos dice que
es la convocatoria de un plebiscito. En el gobierno del presidente Ricardo Maduro Lloes, del año 2002 al 2006, se reformó el artículo 5 de la Constitución, que establece la democracia participativa para complementar la democracia representativa, introduciendo los mecanismos de consulta popular del plebiscito y referéndum. Sin embargo, se limitó la consulta a los ciudadanos, al soberano. Y en el gobierno subsiguiente de don Porfirio Lobo Sosa, siendo presidente del Congreso, el actual presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, se volvió a reformar. Y hoy se le puede auscultar a los ciudadanos sobre todos los temas. Entonces, la situación es la siguiente. Hay alguna tesis que dice que para establecer cambios cualitativos fundamentales en la Carta Fundamental del Estado, valga el pleonasmo, hay que hacer unas reformas. Se habla de si el pueblo quiere reelección en la Constitución continua o alterna, que sean los ciudadanos los que en una consulta plebiscitaria que sea inobjetable quienes determinen esa situación. Porque actualmente tenemos un presidente reelecto y de conformidad con lo que dijo la Sala de lo Constitucional, sin embargo la oposición no acepta eso. Y esa es una realidad. Yo en lo particular creo que la voz última y definitiva, intérprete de la Constitución, es la Sala de lo Constitucional. Yo pienso que en el transcurso de la plática vamos a seguir ahondando sobre este tema que verdaderamente ha motivado esta epístola de los obispos de la Iglesia Católica al pueblo hondureño, que en algunos aspectos tiene razón, pero en otra me parece inequitativa. Sí, abogado Martín. Muchas gracias, Raúl. Yo quiero decir que la conferencia episcopal ha venido desde hace varios meses dando a conocer estos comunicados y ciertamente han sido muy ecuánimes, muy certeros, incluso antes de las elecciones del 26 de noviembre. Sin embargo, no se le había dado quizás esta publicidad que hoy tiene este comunicado último por la contundencia y por lo propicio del momento. Primero, partir también de otro elemento. La política se juega en todos los ámbitos. No es exclusivo de los partidos políticos. Se juega en el fútbol, se juega en las iglesias, se juega en las empresas. Y en Honduras, ciertamente hay una división de criterios en la Iglesia Católica particularmente. Una posición más conservadora, que es la que mantiene la alta jerarquía de la Iglesia, y otras posiciones más beligerantes, más críticas sobre el actual orden de cosas por algunos obispos del país. Es muy valiente esta posición, aunque alguna gente quisiera que fuera más allá y estableciera nombres, creo que es muy valiente. Y antes de entrar en valorar esta posición, también quiero mencionar que en Nicaragua estamos teniendo una crisis similar, una crisis política con connotaciones sociales y económicas, y allá la Iglesia ha adoptado una posición muy crítica con el régimen de Daniel Ortega, igualmente la empresa privada. Esas posiciones aquí, por casi todos los sectores, sobre todo los más conservadores, son aplaudidas. Es decir, qué valiente la Iglesia Católica, qué valiente el empresariado, qué valiente los manifestantes que con piedras enfrentan a los uniformados, pero cuando se trata del caso de Honduras adoptan una posición totalmente distinta. Bien, bueno, esas son las paradojas y los tintes ideológicos que entran en las valoraciones. La conferencia episcopal es contundente. Primero dice, cuidadito creer en el graso error de que aquí ya todo está tranquilo y que está todo normalizado, que no hay crisis. Craso error. La crisis está ahí, latente, y se va manifestando en diversas formas, no solamente a través de manifestaciones, sino que a través de distintos síntomas que evidencian el peligro de dejar pasar lo que hoy está sucediendo en nuestro país. Critica y censura la postura de algunos sectores políticos de darle celeridad al diálogo. Y yo, que he estado presente en prácticamente todas las reuniones de este prediálogo, pláticas preliminares, puedo constatar que eso es totalmente cierto.
Una postura es la pública y otra postura es en la mesa de estas conversaciones. Hay dobles agendas, hay intereses ocultos y no hay voluntad política de llegar a acuerdos puntuales. Número 3, hay una crisis en nuestra democracia, como lo hay en la mayoría de las democracias occidentales, producto de la falta de participación del soberano. Al final, prácticamente solo lo que nos enseñaban en la universidad, de que el soberano ahí radica el poder, ahí queda en los libros, en los textos. Pero a la hora de decidir, ni siquiera ya en elecciones, porque al final la voluntad popular es manipulada y es tergiversada. Hoy, que vivimos una crisis profunda en nuestro país, creo que hay que darle al pueblo, para rescatar un poco esa confianza en la democracia, hay que darle lo que es de él, la capacidad de decidir, la potestad de decidir cuál es el futuro que desea para sí y para su entorno. Y por último, habla muy claramente de la necesidad de fortalecer los mecanismos que hoy tienen temblando una clase política corrupta, los mecanismos de combate a la corrupción, llámese Maxi, llámese UFESIC, llámese CNA. Hoy hemos visto, y además son chispazos nada más, no es que ha habido, digamos, una conducta de combate permanente, sistemático, sistémico a la corrupción. Han habido centellazos que evidencian la corrupción en el seno del Congreso Nacional, la corrupción en el seno de las instituciones públicas, la corrupción en el seno de los partidos políticos, y eso tiene, digamos, entrampado hoy las discusiones en el Congreso Nacional. ¿Quién va a ser el fiscal? Esa es la gran pregunta. Lo que quiero ponerme yo de acuerdo como clase política corrupta, dicen, es en el fiscal y en el futuro de la Maxi. Y eso lo señala claramente la Conferencia Episcopal. Abogado Anduray. Bueno, Raúl, habría que realmente tratar de ver cuál es la intención de la Iglesia al pronunciar una cosa de estas. Hay algunos enfoques que se quedan cortos, porque en el fondo encuentro más crítica que propuesta. Yo le escuché decir a usted el viernes que cuestionaba mucho al gobierno. Es correcto. Me parece que por la forma en que está redactado el comunicado, no es un aporte realmente a la solución de los problemas de Honduras, sino que más bien se convierte en un instrumento para que los sectores de oposición al gobierno crean que la Iglesia los está apoyando, que ese es el problema. Vea usted que por la forma en que se redacta esto, ya hay quienes creen que la Iglesia está con la oposición, y entonces la oposición empieza a acomodar cada uno de los párrafos del comunicado a sus posiciones, haciendo creer que el gobierno no quiere. Por ejemplo, el tema que tocó ahorita Martel de la corrupción. Es que los corruptos que señala el comunicado son los del gobierno. La clase política corrupta es la del Partido Nacional. Entonces, los que no quieren aceptar el comunicado de la Iglesia son los del gobierno o son los del Partido Nacional. Yo creo que el propósito de la Iglesia no es ese cuando hace este tipo de documentos. No es generar confrontación para que los que estamos en un lado vengamos a defender nuestras posiciones y los otros sus posiciones. No creo que en ningún momento los obispos o los dirigentes de la Iglesia Católica sentados en la Conferencia Episcopal hayan pensado, bueno, ya es momento de darle una estocada al gobierno o ya es momento de darle una estocada a la oposición. El propósito será ver cómo provocan la reflexión de la clase política. Por ejemplo, en estos programas, ¿qué está esperando la gente y el público? Que Neto Paz y Martel se cierren en su posición diciendo que la sentencia de la Corte fue inconstitucional, que la reelección fue inconstitucional, que los corruptos están en el gobierno, que los narcotraficantes están en el Partido Nacional, que los pícaros son los que están gobernando. Y que nosotros vengamos a decir aquí, no, definitivamente nosotros estamos trabajando por el pueblo hondureño, estamos contra la corrupción, estamos contra la delincuencia, contra el narcotráfico, el gobierno es el único que está haciendo algo combatiendo esas cosas, mientras el resto de la población que está en la oposición solo quiere destruir al gobierno. ¿Estamos construyendo realmente el país? Cuando Raúl Valladares programa estos programas, valga el pleonasmo ahí, la redundancia,
cuando programa estas acciones de la entrevista a profundidad, dice, bueno, ¿a quién traemos de la oposición? ¿A quién traemos del Partido Nacional? Quiero tener un buen programa, dice Raúl. Que hay equilibrio. Y el buen programa, bueno, Raúl dice que hay equilibrio, pero en el fondo, si hay una confrontación abierta, hay una buena discusión, hasta una confrontación, entonces hay mucha gente que dice que bueno estuvo el programa. Los nacionalistas se radicalizan y la oposición también se radicaliza. Eso es construir. Eso es interpretar correctamente lo que la Iglesia Católica nos está diciendo. Yo creo que no. Por eso no quiero caer en el error el día de hoy en irnos contra el pronunciamiento de la Iglesia Católica, aunque como bien dice mi maestro, amigo Osvaldo Ramos Soto, mi líder, porque un líder auténtico en el Partido Nacional, no queremos destruir y no queremos asignarle, por efecto de lo que la oposición ya está diciendo, no nos vamos a ir con la opinión de la oposición, haciéndose dueños del comunicado de la Iglesia Católica. Se lo están apropiando como que es a ellos que les dio la razón la Iglesia Católica. Y no es correcto. Es la clase política que tiene un problema grave de funcionamiento. Si somos realmente profesionales, si somos políticos con conciencia, debemos advertir que en la calle hay una generación de seres humanos, jóvenes, que tienen muchos problemas de funcionamiento en su cerebro, en su corazón, en su vida. Y que hemos llegado a esos niveles de desprecio por la vida humana, esos niveles de desprecio por la familia, esos niveles de deseo de corrupción, de drogas hasta del tipo de bailes que están haciendo los muchachos en las fiestas, por la falta de una clase política que tenga visión de país y que tenga propósito realmente con la sociedad hondureña. La Iglesia Católica nos está advirtiendo, estamos perdiendo el control de la sociedad hondureña precisamente porque todo lo confrontan, todo lo arruinan y no construyen nada. Ese es el llamado en el fondo. Fíjese que ahí se hacen algunas aseveraciones sobre el tema, por ejemplo, de la posibilidad de que se puedan discutir o se pueda enseñar un poco de cristianismo, el cristianismo en las escuelas. Y el tema que debería ser esencialmente formador, esencialmente interno, esencialmente abstracto para la formación del ciudadano hondureño, con alguna posibilidad, se ha convertido en un tema esencialmente político, en el que la Iglesia adopta una posición que yo no comparto, ¿verdad? Pero estamos dejando desprovista, solo porque el asunto se convierte en una discusión esencialmente política, estaríamos dejando a los jóvenes de Honduras sin la posibilidad de que haya un proceso de formación espiritual en ellos, ¿verdad? ¿Que hay que discutirlo? Por supuesto que hay que discutirlo, pero la forma en que está planteado ya está politizado. Los que están a favor del gobierno y los que están en contra del gobierno. El país no puede seguir caminando en esa ruta. ¿Dividió más esto? Al final viene a dividir más porque viene a posicionarse en un lado específico. Ahí toma partido. Entonces, una discusión que debe ser para construir, la convertimos en un elemento divisor de la sociedad. Y esos son los problemas en que estamos cayendo aquí. El pueblo hondureño realmente está cansado de ver peleando a la oposición y al gobierno. Yo no creo que los que están aquí viéndonos en la televisión ahorita estén deseosos de que nos demos en la madre aquí en este programa. Deberíamos construir. ¿Por qué? Pues ya enseñamos los políticos lo que somos capaces de hacer cuando decimos destruir. Aquí yo he venido a programas y me he puesto y me he radicalizado totalmente en un montón de cosas cuando hay que defender lo que nosotros consideramos la democracia contra el socialismo. Pero ahorita no estamos en elecciones, estamos en un momento de construir. ¿Por qué arruinarle al gobierno todo lo que emprende? ¿Por qué creer que lo que dice cualquier persona, porque con algún afán de crítica, yo mismo no estoy de acuerdo con algunas cosas que hace el gobierno, hombre? Sinceramente, hay cosas que me parece que deberían de ser de otra forma. Pero eso no me debe llevar a destruir la intención de construir en algunos temas que hace el gobierno de la República. Yo siento, pues, que hay que tener cuidado con el análisis de lo que propone la Iglesia Católica
porque la Iglesia Católica no le está diciendo uno, vaya, aquí les doy para que se maten con nosotros. Aquí estoy con la oposición, la corrupción son los del gobierno, despedacemos al gobierno. ¿Por qué aceptar a rajatablas la idea de que los que están contra la MAS y contra la UFESIC es el gobierno? Yo creo que eso es una posición absolutamente equivocada. La Iglesia señala que el tema de la corrupción es un problema genérico, endémico en la sociedad. Y los políticos debemos verlo así, no creer que solo un pedacito de los que están en el gobierno son los corruptos. Abogado. Muy interesante el tema, José Raúl. Es decir, venir a esta trinchera cívica con el abogado don Eduardo Martel, con el doctor Ernesto Paz Aguilar, con el abogado Fernando Francisco Anduray Díaz, y con usted es excelente. En primer lugar, usted deja hablar a sus invitados. Yo creo que la Iglesia en algunas de estas cosas actúa con morigeración, con ecuanimidad y con ponderación. Pero este comunicado lo percibo, lo intuyo, lo interpreto en sus principios axiológicos de estimativa como sesgado, un ataque frontal al gobierno. Así lo miro yo. Y a mí como católico no me gusta eso porque es mi iglesia. Y usted sabe que las grandes encíclicas de los papas son orientados a buscar la armonía, el mejor comportamiento de la feligresía y de todos los pueblos de la ecúmene. Pero una nota como esta enfrenta violentamente al gobierno con críticas. Yo pienso que algunos de los temas que apunta hay que escucharlo y tienen razón de ser. Pero en el Estado, que es la organización jurídica de la sociedad, y ahí lo establece el artículo 1 de la Constitución de la República, que todos los hondureños, aunque no sean ni estudiantes de derecho, ni abogados, ni periodistas, deben saber. Honduras es un Estado de derecho, constituido como república libre e independiente. ¿Para qué? Para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. ¿Y cómo se dirige el Estado? A través de un gobierno, que la misma Constitución dice que el gobierno nuestro es republicano, democrático y representativo, y se ejerce por 3 poderes, complementarios, independientes y sin relaciones de subordinación. ¿Y quiénes son los que tienen derecho a aspirar a formar gobiernos? Los partidos políticos. Son instituciones de derecho público que aglutinan a ciudadanos que tienen una ideología en común, que tienen principios, que tienen sueños, que no son clasistas, no son de trabajadores, ni de empresarios, ni son de jóvenes, ni de mujeres, ni de solo hombres, y que buscan precisamente realizar lo que la Constitución preceptúa como teleología axiológica, como última ratio. Ahora bien, cada 4 años en Honduras los ciudadanos son convocados por el Tribunal Supremo Electoral a participar en procesos electorales para elegir sus autoridades de los 3 poderes: diputados, presidentes, corporaciones municipales. Entonces, obviamente, veamos a Honduras, remontémonos a 1891. Hasta ese momento no había una estructura organizativa de partidos políticos. Y se funda el primer partido, el partido de ellos, el Gran Partido Liberal de Honduras, por 2 ciudadanos, un universitario con estudios en París y un general de Cerro Lanchano de San Francisco de Becerra, Policarpo Bonilla y don Manuel Bonilla. Empiezan a gobernar por primera vez y empiezan a tener discrepancias. Le decía a don Manuel, mire, presidente, hay una gente que es bueno, que quiere trabajar y tiene talento y ama al país. No es liberal.
empezaron las discrepancias entre los dos y terminó con la renuncia de don Policarpo, buscando fundar un nuevo partido. Después, en las postrimerías del siglo XIX, 1998-2003, volvió a ganar el Partido Liberal con don Terencio Sierra, el Tamagat de Coray. Y hasta 1912 creó el nuevo partido, el Club Central Electoral de la Democracia, que es la simiente de lo que la Convención de 1930 denominó Partido Nacional. De ahí hemos venido alternando el gobierno. Y mire, y ha habido gente sobresaliente en el Partido Liberal y en el Partido Nacional, pero ha habido pícaros y deshonestos en ambos partidos. Nadie tiene una varita mágica para decir mi partido es el más puro, es el más decente y es el más honesto. Y este es un corolario del mundo. El mundo así es, ¿sí? Usted sabe que existe Dios y existe el diablo. Y también esos fenómenos se traslapan a las organizaciones políticas. Entonces yo pienso que cuando veo a estos muchachos, por ejemplo, Ernesto, desde que era joven, estudiante, fue presidente de la FEU, fue presidente del FRU, y se casó con una cachureca, hija de don Chito Rivera, Lisette Rivera, una mujer extraordinaria. Él se fue a estudiar a Francia, mandado por Jorge Arturo Reina, y yo como rector mandé a Lisette a estudiar, sin pensar que era de otro partido y otro. Martel Eduardo, hijo de José Eduardo Martel, profesor de la Facultad de Derecho Internacional. Mira, un joven talentoso, como Ernesto, gente brillante, de los cuales espera, no el Partido Liberal, el pueblo hondureño, mejores actuaciones para que enaltezcan no al Partido Liberal, sino a todos los hondureños. Mire este muchacho, presidente de la FEU, como Ernesto Paz Aguilar, Francisco Fernando Anduray Díaz, hijo de un gran amigo, un cachureco que fue presidente de la FEU y imitaba a Pajarito aquel tiempo. Anduray Corbey, un hombre extraordinario, de tal palo, tal astilla. Mira, yo miro a estos muchachos hablando y les voy a decir que mi paladar disfruta del diálogo. Pero a mucha gente también, José Raúl, le fascina pleitos, que empiecen a pelear. Y eso no es bueno, no edifica, no construye. Pero yo he oído comentarios como ese programa no sirvió porque no se tiraron riatas. No, hombre, aquí hay gente de luz. No podemos extrapolar a esta trinchera suya a gente analfabeta que venga con los machetes, con las pistolas y que lo esperen afuera para hacerle tiros a uno. Yo pienso que la iglesia debe contribuir a morigerar las pasiones, a sembrar la simiente del amor. De vez en cuando que señale con puntadas bien punzantes los errores que se cometen, pero que no sesgue sus criterios axiológicos. Sí, poneme, antes de darle la palabra a don Ernesto Paz y al abogado Eduardo Martel, poneme ahí la foto que te envié porque alguna gente me está hablando quién es la Conferencia Episcopal. Esto es parte. La Conferencia Episcopal es una institución de carácter permanente, también denominada Conferencia Nacional de Obispos, ya que su función es ser la asamblea de los obispos de una nación o territorio determinado, sin que ejerzan unidos algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio para promover, conforme a la norma del derecho, el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo mediante formas y modos de apostolado convenientemente acomodados a peculiares circunstancias de tiempo y lugar. La directiva actual de la Conferencia Episcopal de Honduras, presidente, Monseñor Ángel Garachana Pérez, diócesis de San Pedro Sula. Vicepresidente, Monseñor Guy Charbonnet, diócesis de Choluteca. Secretario general, Monseñor Héctor David García Osorio, diócesis de Lloro. Los miembros de la Conferencia Episcopal de Honduras son todos los arzobispos y obispos residenciales, los administradores y vicarios apostólicos, los administradores diocesanos y los demás que por derecho se equiparan a los obispos diocesanos. Doctor. Bueno, yo quisiera decir que yo soy una oveja que pertenezco a ese rebaño y hay que decirlo.
los seres humanos a lo largo de nuestras vidas a veces nos podemos extraviar. En algún momento este servidor se desmarcó de la Iglesia Católica. Y figúrese usted que cuando uno tiene o experimenta esos momentos fundantes en la vida, resulta que uno valora altamente quién saca la cara por uno. Y una de esas instituciones que sacó la cara por este servidor fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre creyó en los principios del Estado social de derecho, presunción de inocencia, que el hombre es redimible, que los seres humanos no somos perfectos, sino que somos perfectibles. En fin, la Iglesia, y quiero agregar mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, siendo profesor, este servidor, también se mantuvo en una lealtad sin fisuras hacia un profesor que había pasado un mal momento. Dicho esto, yo quisiera señalar que la Iglesia Católica lo que ha dicho en ese documento es que la causa de la causa es causa del mal causado. ¿Qué significa esto? La crisis que vive Honduras es el producto de la ruptura de un pacto social que quedó plasmado en la Constitución de la República de 1982 y que tiene dos pilares fundamentales: el principio de la no reelección y el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. La crisis que vivimos actualmente es producto de la ruptura de ese pacto de 1982 que hizo la clase política en aquel momento histórico. En consecuencia, para superar la crisis, tenemos que reconocer que el soberano, el pueblo, el generador del poder constituyente es el que puede resolver la crisis. ¿Cómo? Que el pueblo hable a través de los mecanismos de democracia directa, que es el plebiscito, el referéndum o la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la ruta. Yo no creo de que la Iglesia esté interesada en dividir, sino todo lo contrario, en cohesionar a una Honduras que lo único que pide es vivir con dignidad y trabajar con honradez. Ellos mismos lo dicen. De manera de que la ruta esté establecida. Yo quisiera pedirle a las autoridades de Honduras, a las autoridades de nuestro país, que escuchen, que se les hablan del corazón. No es posible de que una institución como la Iglesia, que tiene mucha experiencia, nos esté dando un consejo equivocado o sesgado. No, lo que ve la Iglesia es una salida, un camino que tenemos que recorrer. Yo pienso de que los seres humanos podemos avanzar en nuestro crecimiento personal y profesional si admitimos nuestros errores. Afortunadamente, la mayoría de las fuerzas políticas en Honduras han reconocido que el golpe de Estado del 2009 fue un acto de barbarie política. Si nosotros reconocemos eso, podemos enderezar el rumbo de Honduras. Honduras hoy más que nunca necesita del concurso de todos sus hijos, de todos sus ciudadanos. Nosotros hemos asistido pacientemente a dos procesos electorales que han sido cuestionados y el último proceso electoral fue ganado por la alianza de oposición,
Sin embargo, vamos a cumplir el otro año 10 años de estar en la oposición, de estar en la llanura. Y seguimos creyendo en la democracia, en una democracia representativa que ha ido evolucionando a una democracia más participativa. Y yo le agrego hoy en día, en el 2018, hacia una democracia deliberativa. No le tengamos miedo a la deliberación, no le tengamos miedo al debate, no le tengamos miedo al diálogo abierto. Yo pienso que en estos foros ciudadanos que usted dirige, se pueden sacar cosas positivas, mediante el respeto de las ideas de los demás, pero haciendo un esfuerzo por encauzar a la nación por una ruta de paz, de progreso y de gobernanza. Martel. Yo quiero saludar las palabras del ilustre abogado Baldo Ramos Soto, y me llamó al recuerdo unas pláticas que mantuve con el doctor Carlos Roberto Reina, que de Dios goce, en la cual me comentaba que en campaña y ya en el gobierno mantenía una comunicación permanente con el abogado Ramos Soto. Eso me lo dijo hace 25 años, 20 años. Cuando nosotros pensábamos que no podíamos tener la mínima comunicación, que había que ser enemigo, que había que ser rival, que había que ir a muerte. Producto de esa misma inmadurez de la juventud y ese mismo entusiasmo. Y eso me impactó. Y esta anécdota la he contado, abogado, en varios procesos de capacitación partidaria. La comunicación debe de existir. Nuestras posiciones, nuestras convicciones no se tienen que ver disminuidas porque yo converse con Fernando Anduray, por más diferencias de criterio que podamos tener, o con el abogado Baldo Ramos Soto. En eso sí quiero yo establecer nuestro criterio como Partido Liberal. Es necesario volver a tender puentes de comunicación. O es eso, o es la barbarie. Decidamos. O es la vía de la comunicación, aunque cueste, o el camino de la barbarie, que produce muertos, que produce dolor, y que al final muchas veces esas familias que pierden seres queridos pues son abandonadas por el Estado y por todos los partidos. Número 2, hay que mirar hacia adelante. Yo soy de las personas que únicamente veo hacia atrás para aprender, no para estar patinando ni para estar, digamos, trayendo a colación temas que ya no abonan a la solución de la crisis. Número 3, yo creo que hay que escuchar a una institución milenaria. Es decir, cuando habla la Iglesia Católica, no está hablando un partido político de 100 años o de 5 años o de 50 años. Está hablando de una institución milenaria. Yo soy católico y he sido muy crítico con las posiciones, muchas veces conservadoras, acomodadas al statu quo de la Iglesia Católica en su conjunto, no solo en nuestro país. Y esa bocanada de aire fresco que trajo el Papa Francisco realmente nos ha hecho volver a sentir esperanzas de que la Iglesia debe de ser un agente que coadyuve a la solución de los problemas en una nación, que coadyuve a el desarrollo de los países. La posición que ha fijado la Iglesia Católica a través de la conferencia episcopal, Raúl, debemos de verla en un contexto bien amplio. No la boicoteemos, no la minemos de entrada, porque creo que lo que desean es evitar lo que está pasando en Nicaragua. Para algunos el obispo Silvio Báez es un hombre valiente y es un héroe por tener posiciones que únicamente reflejan la realidad de un país. Sesgado o no, yo creo que no es el debate. Hay una problemática, hay que reconocerlo. Esto es como el alcohólico que va a Alcohólicos Anónimos. Si usted no reconoce que tiene un problema, usted está mal. ¿Hay problemas en Honduras? ¿Sí o no? Es la primera pregunta que tenemos que respondernos. Y después avancemos. Pero aquel que pretenda de que aquí no hay nada y que nos vemos en 3 años en una elección, está cometiendo un gravísimo error. La realidad es una, no hay 2 realidades. Es una realidad. Que nosotros querramos ponerle distintos matices y acomodar las palabras, pero no. Cuando dice
la conferencia episcopal que la reelección tiene visibles muestras de inconstitucionalidad, ese es un sartenazo. Ahí le está diciendo, miren señores, las cosas se hicieron mal y es lo que nos tiene metido en este embrollo. ¿Cómo le vamos a dar solución? Con 5 personas de la Sala de lo Constitucional, con todo respeto, la gente no cree en las instituciones, la gente no cree en la democracia, la gente no cree en el poder legislativo, en el poder judicial, no cree en nada ni en nadie. Démosle la oportunidad, después de mucho tiempo, de ir a decidir qué es lo que quiere. Y no solamente hablemos de reelección, hablemos de otro, introduzcamos otros elementos a las decisiones de la democracia directa. Solo de esa manera podremos evitar las confrontaciones, las crisis que ha vivido América, el mundo entero. Miren, hace 10 días tuve la oportunidad de estar en el Congreso de los Diputados en Madrid, cuando estaba iniciándose la discusión de la moción de censura. Y qué lindo, se lo digo francamente, qué lindo que en un poder del Estado se pueda dilucidar a través del debate intenso, eso sí, muy intenso, que quizás para nosotros choca con la intensidad con que debaten los políticos en el Parlamento español o en el Parlamento inglés. Pero al final salieron, no hubo crisis. En 24 horas había otro presidente y no pasó absolutamente nada. Hoy ya hay otro gabinete, hoy está funcionando España, hoy la bolsa está creciendo, hoy la estabilidad volvió. Así deberíamos de aprender a solucionar las cosas. Pero mientras nos atrincheremos en posiciones absurdas que no abonan, pues no vamos a salir de este embrollo. Yo, sinceramente, reitero, creo que esta es una gran oportunidad de escuchar lo que nos está diciendo esta institución milenaria, de no pensar que es que están adoptando posiciones en favor o en contra, simple y sencillamente están reflejando una realidad que agobia a nuestro país, que nos tiene estancados y que no vamos a salir de eso. Miren, son 4 o 5 meses que lleva este gobierno y realmente no ha tenido ni siquiera ese compás que se le da a todas las nuevas administraciones. Así, imposible avanzar. Bien, antes de la pausa voy a leer, me envía aquí una compañera, me dice, le copio lo que mencionó la Conferencia Episcopal de Costa Rica. De acuerdo con la misión de la Iglesia, como lo expresa el Concilio Vaticano II, compartimos los gozos y las esperanzas, así como las tristezas y las angustias de las personas de nuestro tiempo, en especial de los pobres y cuántos sufren. De ahí que todos los ámbitos de la vida humana son de nuestro interés y atañen a nuestra misión, así los temas económicos, sociales, ambientalistas y políticos. Estos últimos, dicen los prelados de Costa Rica, estos últimos, los políticos, sin adentrarnos en el ámbito de la política partidista, que no es de nuestra competencia. En definitiva, nuestro propósito es seguir contribuyendo al desarrollo humano, integral y solidario, dice la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Una pausa y continuamos. Bien, continuamos. La producción me escribe aquí, la homilía de este domingo fue en la misma dirección a ese comunicado. El mensaje dominical de la Iglesia llamó a salir del confort y luchar por la libertad. Abogado Ramos Soto. Pienso que a raíz de el tema que debatimos, pues se ponen de acuerdo los miembros de la Conferencia Episcopal para difundir el mensaje de una u otra manera, porque no siempre los mensajes de la Iglesia son claros, aunque este mensaje en mi concepto la interpreto en su justa dimensión y en su perspectiva correcta y es bien claro. Yo no sé por qué usted leyó, porque le mandó una amiga, la declaración semejante de los obispos de la Iglesia Católica de Costa Rica, donde ellos subrayan, y usted lo leyó, no nos metemos a los temas políticos, porque aquí hay una separación entre el Estado y la Iglesia. Pero cada quien y en cada país tiene sus propias particularidades. Verbigracia, nosotros tenemos una curia en el más alto nivel integrada por muchos señores obispos que tienen mucha sabiduría, que aman a nuestro país, pero que no nacieron en Honduras. Obviamente, estas cosas ocurren en la propia Iglesia Universal, porque los papas en un tiempo eran casi todos italianos, pero después empezaron a eclosionar papas
en los últimos tiempos el polaco, el alemán, el argentino, incluso hasta nuestra eminencia reverendísima Óscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga se evidenció como uno de los más altos candidatos a ocupar la silla de San Pedro. Yo pienso que no debemos en esto estar ahondando en este tema, porque la gente puede pensar que nosotros estamos a favor o en contra de la iglesia. Nosotros respetamos esos mensajes de la iglesia, hay que tomarlos en cuenta y si hay que hacer correcciones, hagámoslas. Verbigracia, decía el doctor don Ernesto Paz Aguilar, del problema de 2009. ¿Quién gobernó Honduras del año 2006, después de la administración nacionalista del presidente Ricardo Maduro Lluez? Ganó el Partido Liberal de Honduras, con el empresario de la madera, don José Manuel Zelaya Rosales, liberal de abolengo, de ancestro. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando yo fui candidato a la presidencia de la República, en la última etapa del siglo XX, pues él era presidente de la Asociación de Madereros de Honduras. Y un día me pidió una cita y se la di y fui a mi casa y hablamos como 1 hora. Llegó con su atavío normal, con sus botas vaqueras, con su sombrero Stetson y platicamos. Y hablamos largo sobre la situación del Estado, sobre los problemas de la salud, de la educación, de la cultura, los problemas económicos y sociales. Y él tenía una óptica y una visión totalmente heterogénea a que le dibujó cuando era presidente de la República y vino el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, vino don Evo Morales, vino don Rafael Correa, vino el señor Ortega Saavedra de Nicaragua, el presidente de El Salvador y otros dirigentes conspicuos de la izquierda latinoamericana. Y él cambió, y eso no le gustó a la ortodoxia del Partido Liberal, la presencia de esos líderes, porque sus administraciones y su pensamiento ideológico era contrario al del Partido Liberal de Honduras. Yo recuerdo que cuando él ganó las elecciones, don José Manuel Zelaya Rosales, siendo nacionalista, yo lo llamé para felicitarlo. Y él creía que lo llamaba un imitador, que me imitaba a mí, que ya descansa en la paz del Señor, y me colgó el teléfono. Yo lo entiendo. Solo quiero decirle algo. Es cierto, el expresidente Zelaya después no hallaba qué hacer. Lo anduvo localizando todo el día. Entonces yo, cuando él se despedía de mi casa, y yo llegué al portón para que él tomara su vehículo, le dije, José Manuel, tú vas a ser presidente de la República. ¿Cómo va a creer usted? Me dije. Y después que lo llamé, le dije, bueno, mi vaticinio, mi acerto fue correcto. Eres presidente de Honduras. Usted de los culpables. ¿No? No, yo lo dije. Uno ve la gente, no, es un hombre que leyó la historia, es todo. Bueno, ¿y qué culpa tiene uno de atisbar el futuro? Mire, no soy ni el oráculo de Delfos ni el de Tebas. Pero lo que le quería decir, doctor Ernesto Paz Aguilar, que quien despojó cuando faltaban 6 meses en el año 2009 al presidente Zelaya Rosales de la presidencia fue el Partido Liberal de Honduras. Recuerde usted que el presidente del Congreso era el empresario de la madera, don Roberto Micheletti Baín. Y como el ingeniero, don Elvin Ernesto Santos Ordóñez, era su vicepresidente, porque en ese mandato hubo una elección con vicepresidente y no con designados, había interpuesto su renuncia en el Congreso Nacional para ostentar la candidatura del Partido Liberal. Entonces, cuando se sacó al presidente José Manuel Zelaya Rosales, no había vicepresidente. Entonces la Constitución manda que a falta de vicepresidente o designado, ahora
ocupa el presidente del Congreso o el presidente de la Corte. Entonces pasó el presidente Roberto Micheletti Bahín a ocupar la vacante dejada. Y el abogado José Alfredo Saavedra, a la sazón secretario primero del Congreso, diputado por el departamento de Valle y también miembro del Partido Liberal, ocupó la presidencia del Congreso. Yo quiero decir que estos temas son internos del Partido Liberal, que posiblemente hubo otras fuerzas en ese desequilibrio, es cierto, pero eso no es la primera vez que ocurre. A don Manuel Bonilla, Miguel R. Dávila, liberal, vino con una revolución de Nicaragua en 1907 y lo sacó. Entonces ya ha habido algunas situaciones como la ocurrida después del gobierno de Suazo Córdoba, donde se violó totalmente la Constitución para dar paulo a la alternativa B. Y eso lo hizo el doctor Suazo Córdoba. La Constitución dice que el presidente y los designados deben ser electos conjunta y directamente por el pueblo por simple mayoría. Pero hicieron aquella oposición en la Fuerza Aérea, el partido de gobierno, le pusieron casi las armas a Rafael Leonardo Calleja Romero y al Partido Nacional y lo obligaron a aceptar la alternativa B. Fuimos a elecciones primarias y secundarias. Calleja Romero, 658,000 votos. El ingeniero José Simón Ascona sacó en aquel momento 424,000 votos. El abogado Efraín Bujirón, 60,000 votos. El abogado Oscar Mejía Arellano, 60,000 votos. Y el abogado Carlos Roberto Reina, 44,000 votos. El ingeniero Fernando Lardizábal Gilbert, 20,000 votos. Y el economista Juan Pablo Urrutia, 20,000. ¿Quién ganó las elecciones conforme a la Constitución? Calleja Romero. Sin embargo, se le sumaron a los 424,000 votos del ingeniero Ascona, los 260,000 de Oscar Mejía Arellano, los 60,000 del abogado Efraín Bujirón y los 44,000 del abogado Carlos Roberto Reina, que en paz descansen esos grandes hondureños liberales, pero grandes hondureños. Y al economista agrícola Rafael Leonardo Callejas se le sumaron los votos del ingeniero Fernando Lardizábal Gilbert y del economista Juan Pablo Urrutia, que en paz descanse. Entonces ganó el ingeniero Ascona. ¿Y qué pasó? Se sintieron tan débiles de la violación constitucional que pusieron a don Francisco Salomón Jiménez Castro, presidente de la Corte con 5 de los 9 magistrados. Y se puso a el abogado Discoa Rodríguez, ministro de Trabajo, y al abogado Carlos López Contreras, ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y qué pasó? Después ganó Callejas en las siguientes elecciones. Esto es la historia de nosotros. Y por eso yo le digo que no hay que escupir para arriba porque nos cae a todos. Hemos sido todos culpables. No digamos que unos somos mejores que los otros. Yo creo que todos somos mejores. Pero estamos en este foro con personas como ustedes jóvenes y de tanto talento para decirle a los compatriotas, mujeres y hombres, mayores y personas jóvenes, que hay que cambiar. Y el diálogo del cual usted ha hablado, que se está realizando, hay que hacerlo realidad. Pero no un diálogo, como dicen los chavos, pajizo, sino que con respuestas y que lleguemos a conclusiones. Doctor. Bueno, yo quiero discrepar con algunos de los puntos que ha dicho el maestro Ramos Soto. Mire, en primer lugar, los cristianos no podemos, yo me incluyo, sustraernos de contribuir a la elaboración de proyectos políticos, históricos, conforme a las necesidades de cada país y de cada momento. El maestro Ramos Soto dice que la iglesia no debe meterse en política. No, el comunicado de Costa Rica lo dice, que leyó don José Raúl. No ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Okay. Por favor. El asunto es de que nosotros tenemos que distinguir dos áreas de la política. La política es una actividad que atraviesa transversalmente las relaciones sociales. Entonces, la Iglesia Católica no debe meterse en actividades político-partidistas.
porque el proyecto de la Iglesia Católica trasciende la ideología de los partidos. Y eso lo dice el documento base de la Iglesia Católica, que es el Catecismo, que por cierto lo editaron en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y me comentaba una persona que como el Partido Nacional adoptó el humanismo cristiano, ese libro, que es carísimo, lo siguen vendiendo por 100 lempiras en las librerías de Honduras, por una acción positiva del presidente Lobo Sosa. Digamos, honró ese compromiso de la línea ideológica del Partido Nacional. En segundo lugar, usted, maestro Ramos Soto, ha traído a colación el papel político desempeñado y que desempeña José Manuel Zelaya Rosales. Sobre ese punto yo quisiera decir algo que nunca he dicho, y es que la posición de José Manuel Zelaya Rosales a mí me da un gran optimismo de cara al futuro de Honduras. Zelaya Rosales es el ejemplo vivo de que Honduras puede cambiar. Los seres humanos así somos, cambiamos. José Manuel Zelaya Rosales viene de una familia que tiene 400 años de estar en el poder. Pertenecía a una de las familias de la oligarquía tradicional. Y resulta que ahora es el jefe de la oposición de nuestro país, que pregona el socialismo democrático, que no es otra cosa que economía mixta y además democracia participativa y deliberativa. Ese es el proyecto de Libre. Nosotros hablamos de refundación, que por cierto muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de enunciar el significado y qué es eso de la refundación. Así se llama nuestro partido. Pues la refundación no es otra cosa que un proceso de reestructuración, de reorganización de estructuras e instituciones para que vuelvan a funcionar con normalidad. Eso es la refundación en su versión hondureña. Y en ese proyecto político nosotros estamos comprometidos. Pero además de eso, yo quisiera decirles de que a pesar de los ataques de todos los días en contra de este hondureño que ejerció la presidencia de la República, fíjese que sigue siendo el gran definidor de las coyunturas de Honduras. Y la participación de Zelaya Rosales es fundamental para resolver la crisis de Honduras. Nosotros estamos proponiendo una consulta popular, una consulta de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución, que se haga una consulta, que el pueblo decida. Este tema de la reelección que nos divide, este tema de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia que genera tanto debate, tanta discusión y tanta división, dirimámoslo en el campo del civismo a través de una consulta popular, que el pueblo decida si quiere una nueva constitución, que por cierto ya tiene 65 reformas no ratificadas e interpretaciones, 65. La Constitución americana 27, y solo apenas, tiene 7 artículos. La Constitución de Estados Unidos apenas tiene 7 artículos y en más de 200 años apenas tiene 27. ¿Qué nos indica eso? ¿Qué nos dice la Iglesia? Mire, póngase de acuerdo, esa Constitución ya no aguanta tanto parche, ya no aguanta tanto remiendo.
hagan una constitución a la medida de Honduras, a la medida de las necesidades de Honduras. Yo podría seguir argumentando por qué es necesaria una nueva constitución en Honduras. Solamente me quedo, una palabra puede hacer romper una constitución, el alma de una constitución. Una palabra que se llama subsiguiente. Allá por 1986, reformaron la Constitución y ahí le quebraron el espinazo. Diga quién lo a reformó. La Constitución. Dígale al pueblo hondureño quién reformó. 1986. No, ¿quién lo reformó? No, eso no lo recuerdo. ¿Quién era presidente del Congreso? No, eso no lo recuerdo. Carlos Orbin Montoya, en el gobierno pero, del ingeniero José Simón Ascona Hoyo. Pero mire, lo que quiero señalar es que los constituyentes, fíjese bien, los que hicieron la Constitución de 1982 estaban en lo correcto. Ellos dijeron, para reformar la Constitución necesitamos 2 legislaturas. Cada legislatura tiene 4 años. Entonces se necesitaban 8 años para hacer reformas constitucionales. Para hacer reformas constitucionales pensadas, reformas constitucionales deliberadas, discutidas, debatidas. Y si no estábamos de acuerdo, volvíamos a debatir. ¿Qué nos enseña los Estados Unidos? La democracia de los Estados Unidos. Una simple ley de migración en Estados Unidos ya tiene más de 20 años de estarse debatiendo. Y ese tema no ha logrado conjuntar la voluntad de demócratas y republicanos. Y nos salen presidentes como el actual, ¿verdad?, de Estados Unidos, que cree que lo va a resolver de un solo plumazo o con un muro. Esos problemas son tan delicados, digo yo, como la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Estados Unidos se fue a una guerra civil por la liberación de los esclavos, pero lograron salir adelante. Estados Unidos Uno logró... de derecha, Abraham Lincoln, la enmienda 13ª. Así fue es. el 16 presidente y el primer republicano. Los grandes estadistas que piensan en el futuro, no acomodar una constitución para los intereses egoístas de un hombre que se quiere perpetuar en el poder. Concluyo con esto. Martin Luther King siguió luchando dentro del sistema y con las armas que le daba el sistema y logró que el establishment de Estados Unidos reconociera los derechos políticos de los afroamericanos. Estados Unidos marcha hacia adelante, confiado en el futuro. Tan es así que ya tienen, o ya pasó un afroamericano como presidente. Y yo creo que vienen otros. No está largo el día en que un latino o un gringo de origen latino sea presidente de los Estados Unidos. Gracias. Eduardo. Yo creo que aquí hemos discutido algunos temas fundamentales que podrían dar luces acerca de qué camino tomar. Y quiero reiterar y enfatizo que la Iglesia Católica fije una posición, para mí es un acto de responsabilidad. Eso de estar en el centro, neutro, hoy me mandaron un video del expresidente uruguayo, Mujica, en el cual decía eso, hay que fijar posición, de un lado o de otro, pero fije posición. Así me gustaría también escuchar al sector empresarial de este país, fijando posiciones claras en base a la realidad que estamos viviendo. Alto costo de los combustibles, inseguridad, falta de inversión. Me gustaría que fijaran posiciones, no políticas, sino posiciones económicas, pero destinadas a tratar de buscar una solución a la problemática de nuestro país. Quiero decir también que hemos de ver hacia adelante, ya lo dije hace algunos minutos, hemos de ver hacia adelante. De la historia solo para aprender lo que no se debe de cometer. El golpe de Estado del 2009 fue una hoja negra para la historia de la democracia de nuestro país. No funcionó la institucionalidad, no funcionaron las instituciones
y hubo que recurrir a la instancia de las armas. Pero eso ya es pasado. No juguemos a política. Ni las víctimas, ni los victimarios, porque no es así que vamos a resolver la problemática de nuestro país. Es mirando hacia adelante. ¿Cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir nunca más un golpe de Estado en nuestro país? Eso es lo primero. Lo segundo es, no tratemos de sacar ventaja de los problemas que agobian en nuestro país. En la pausa hablábamos con el maestro Anduray sobre algunos criterios que asumen los telespectadores y algunas posturas que desean de nosotros en estos foros. Lo más fácil es venir aquí con una espada bien afilada a cortar y ceguetear. Pero eso no nos hace ni más grandes, ni nos hace mejores, ni nos hace solucionarle el problema a esos que no les ajusta el piso, aquellos que viven en inseguridad, aquellos que en esta época de lluvia se les mete el agua en su casa y se mojan todos. Esa es la realidad de nuestro país. Nosotros salimos de aquí a tomar un buen jugo y un buen café y vamos a nuestras obligaciones y vamos a nuestra casa y tenemos un pan y tenemos un techo. Pero ¿qué pasa con 6, 7 millones de hondureños? Eso es lo que tenemos que mirar. Si al final nos ven o no nos ven con opciones políticas, ese es otro problema. Y en lo particular, Eduardo Martel no le importa en este momento las apreciaciones electorales que puedan tener sobre nosotros. Ayudemos. Diálogo. ¿Qué vamos a hacer con ese diálogo? Eso es uno de los acápites que menciona la conferencia episcopal. Hoy hay una nueva reunión. Pero se lo digo francamente. O le damos un impulso definitivo, y en eso respaldo las palabras del abogado Ramos Soto, o le damos un impulso definitivo a este diálogo, o a este prediálogo, o a estas pláticas preliminares, y yo invitaría a todas las fuerzas políticas a estar ahí. Mire, si se entendió Nelson Mandela, se entendió con los que lo habían tenido 27 años en el mamo, en condiciones deplorables, ¿cómo no nos vamos a entender en Honduras? Esa es la historia de la que tenemos que aprender. Sentarse en una mesa no nos hace menos. Pero vamos ahí a fijar nuestras posiciones, a defender nuestras posturas y a encontrar consensos. El tiempo se le acaba a este país. Nosotros tuvimos algunas reuniones en Madrid, Bruselas, hace algunos días. El día de hoy Luis Zelaya en conferencia de prensa dará a conocer algunos alcances, pero pueden haber noticias positivas respecto del diálogo en el cortísimo plazo. Estoy hablando de tan pronto como hoy o en esta misma semana, novedades sobre un impulso al diálogo para resolver los problemas. No para mí resolver mi problema, para resolver los problemas. Aquí hay un tema que ha introducido y que maneja Libre desde hace mucho tiempo, que es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que no hay ningún tema que debamos dejar fuera de la mesa de discusión, pero para que pudiésemos llegar a una Asamblea Nacional Constituyente hay que caminar primero en otros temas. Tribunal Supremo Electoral, ley electoral, registro de las personas, la tarjeta de identidad dentro de ese marco de profundas reformas institucionales. Pasos pequeños para lograr pasos grandes. Gracias, abogado, por su participación esta mañana. Cerramos con el abogado Anduray. Es la segunda vez que voy a participar hoy. Bueno, así es hoy. Y no he reclamado mi tiempo porque lo ha estado usando el abogado Osvaldo Ramos Soto. Es que lo aclaro, no es que porque hay una gente va a decir, bueno, Anduray no ha hablado, está callado. 3 veces ha hablado. No, es la segunda vez que voy a hablar. No, 3. El programa lo vemos en la noche, hermano. Yo lo llevo contado. Si lo bueno breve, 2 veces bueno, así que... Mire, yo soy cristiano evangélico. Aquí todos han dicho que son católicos, yo soy cristiano evangélico. Y en el 2009 anduve con una camisa blanca en la calle. Hermanos evangélicos y hermanos católicos. La Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica juntos, defendiendo la democracia, el Estado de Derecho y las libertades que en otros países, con otros sistemas de gobierno, no se permiten y no están en práctica. Recuerdo clarito, cuando se suponía que andaba Mel Zelaya en un avión tratando de aterrizar en Tegucigalpa para reinstalarse en el poder, los discursos de Hugo Chávez en Caracas, atacando a los pericos del imperio. ¿Quién era el perico del imperio?
Monseñor Óscar Andrés Rodríguez. Toda la gente que estaba con él atacaban directamente a la Iglesia Católica. Hubieron atentados contra iglesias evangélicas, contra iglesias católicas, atacándolos porque en aquel momento la Iglesia reclamaba respaldo a la institucionalidad del país, en libertad. Hoy la Iglesia Católica hace unos señalamientos que no pueden ser descartados, y como hoy esa propuesta de la Iglesia Católica le favorece al sector que antes dijo que eran pericos del imperio, ahora es buena y es la reserva moral del pueblo hondureño. Hay que ser consistentes en eso. Yo siento que el oportunismo político es una de las cosas que le ha hecho mucho daño al país. Lo que señala la Iglesia Católica, su conferencia episcopal, es un tema que debe verse desde el punto de vista general, no dedicado a un sector político en el país, es dedicado a la clase política. Por ejemplo, temas como el de la corrupción. Si yo le pregunto a Martel si está de acuerdo con los corruptos, dice que no. Si le pregunto a Neto, dice que no. Si le pregunto a Raúl, dice que no. Si le pregunto a Osvaldo, dice que no. Yo no estoy de acuerdo. ¿Quiénes queremos que se libre el país de la corrupción? Todos. Pero hay un sector político que quiere que los corruptos por fuerza sean los que están en el gobierno. Hay muchos nuevos corruptos, dice. Entonces hay que quitar estos corruptos porque son los malos, los nuevos que aparecieron, para volver a reinstalar a los viejos corruptos de los gobiernos anteriores. Yo creo que no es eso lo que está señalando la Iglesia Católica. Lo que está señalando la Iglesia Católica es que la corrupción es un mal endémico, que ha generado pobreza, que ha generado mucha situación de miseria en el país. ¿Quiénes van a ser o quiénes son los políticos llamados a hacer la renovación en Honduras? Se trata de quitar a los que están ahorita para volver a poner a Mel. Se trata de quitar a los que están ahorita para volver a poner los viejos dirigentes del Partido Liberal o los viejos dirigentes del Partido Nacional. No es eso. Veamos en el fondo el mensaje filosófico, el mensaje político, el mensaje ideológico, la doctrina, el contenido fundamental, intelectual que tiene ese pronunciamiento de la Iglesia Católica. No nos convirtamos en oportunistas políticos poniéndonos a favor o en contra. Veamos qué es lo que puede ganar la sociedad de un pronunciamiento de este tipo. Ustedes vieron a los obispos que estaban sentados en esa mesa en las fotografías que ha pasado Raúl aquí. Ahí hay sapiencia, ahí hay inteligencia, ahí hay compromiso con el pueblo. Muchos extranjeros, la mayoría de ellos, ahí están. Mostrándole amor al país, mostrándole preocupación al país. Por supuesto que no podemos y compartimos, no podemos creer que ya todo se arregló y que no hay decisiones que tomar aquí. Claro que la conferencia episcopal tiene razón en eso. La iglesia evangélica también tiene razón en eso. También han habido pronunciamientos que llaman a la reflexión. Necesitamos resultados urgentes en el diálogo. Claro que los necesitamos. Estamos perdiendo el tiempo. Entonces revisemos quiénes están llegando al diálogo a aportar y quiénes están llegando al diálogo a tratar de imponer. Ese es el problema que tenemos. No podemos llenarnos la boca diciendo que necesitamos diálogo y llegamos ahí a decir, si no me hacen caso, si no se discute esto primero, no hay diálogo. Hay candidatos que han llegado a sentarse y se han retirado 4 o 5 veces del diálogo y cada vez regresan tratando de imponer un criterio. Lo que nos está diciendo la iglesia es que ya dejen de alegar las cosas que los dividen, encuentren las cosas que los unen en el diálogo. Por ejemplo, en el tema de la reelección, ya hay una reelección en el país, ya hay un presidente reelecto. ¿Quién es el único que se puede beneficiar en las próximas elecciones de la reelección? Mel Zelaya es el único expresidente que tiene intenciones de lanzar una candidatura presidencial. Juan Orlando ya no va a ser candidato. El Partido Nacional no tiene expresidentes que vayan a buscar la reelección.
Regular la reelección en este instante puede ser una opción. Entonces nos dice la Iglesia Católica, si todos los políticos en el diálogo se ponen de acuerdo, ¿por qué no la regulan? O si se ponen de acuerdo en hacerla desaparecer, que ya no quieren reelección, entonces emitan las decisiones que tienen que emitir en el Congreso. Pero aquí quieren que nos vayamos al Congreso a demostrar cuántos votos tiene uno, cuántos votos tiene otro. Eso no es diálogo. Eso es imposición, es intransigencia. Esa posición de intransigencia es la que nos dice la Iglesia Católica. No sigan en eso, por favor. Están terminando de destruir el país. ¿Qué cosas positivas está haciendo el gobierno? Hay cosas positivas en el país que están caminando. Oposición, por favor, súmense. Apoyen esa labor de gobierno en las cosas positivas para el país. En las cosas que no son positivas, entonces hay que hacer ajustes. Pero debemos construir, no debemos seguir destruyendo. Esos son los temas. El tema de la discusión de la Biblia en las escuelas, que es un tema que yo veo que le tienen miedo a abordarlo mucha gente. Tiene rango constitucional en ese tema, el Estado laico. Hay, por ejemplo, sí, claro que hay un Estado laico, pero también hay posibilidades de que se pueda hacer una enseñanza bíblica en las escuelas del cristianismo sin violar el Estado laico. Puede ser una cosa opcional, pero lo que necesitamos entender y saber es que en Honduras los políticos no pueden seguir siendo los materialistas que pretenden resolver los problemas de la sociedad diciendo nada más que van a dar dinero, que van a dar puentes, que van a dar calles, que van a dar escuelas, que van a dar hospitales, que van a dar maestros, que van a pagar un montón de cosas, olvidándose que lo que administra el político es una sociedad humana. El gobierno lo que administra es una sociedad humana con su patrimonio, y el ser humano tiene una composición dual, material y abstracta. Y todos los políticos en Honduras han gobernado sin darse cuenta que los seres humanos tienen una necesidad de administración. Por ejemplo, yo he creído siempre y voy a seguir proponiendo que tiene que crearse el Ministerio de Familia en Honduras. Muchos de los problemas de valores de lo que hay en la sociedad nacen ahí en el hogar. La Iglesia Católica está preocupada por eso. La Iglesia Evangélica está preocupada por eso. Pero los políticos cerramos el paso, hacemos un muro y no hablamos de esas cosas en las discusiones públicas porque no estamos preparados para eso. Ese es uno de los daños grandes que se le hace a la sociedad. ¿Por qué no construimos en esos temas? Vamos al diálogo a construir, ya dejemos de destruir. Dejen de pensar equivocadamente que si al gobierno le va mal, entonces puede ganar la oposición. Esas posiciones de destrucción no son congruentes. Todos estamos contra la corrupción, Raúl. Todos necesitamos a la MASI, sí. Todos necesitamos una UFESIC beligerante, sí. Necesitamos un Consejo Anticorrupción eficiente, sí. Lo necesitamos y lo respaldamos. Lo único es que ellos tienen que aprender a respetar también los derechos constitucionales de la gente que están involucrando en sus investigaciones. Pero sí necesitamos limpiar el país de corruptos y de corrupción. Eso lo compartimos. Pero no podemos irnos a sentar al diálogo, a hablar del tema de corrupción, diciendo los corruptos son aquellos y nosotros somos los buenos. Esas son las cosas que la Iglesia dice, no sigan en eso, por favor. Siéntense a platicar honestamente, a construir el futuro del país. No viendo lo que hay que destruir de atrás, veamos lo que hay que construir para adelante, porque eso es lo que al final interesa. Bien, gracias a mis invitados de esta mañana y a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Que tengan una feliz semana.